Andrés. Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros este 21 de agosto del 2026 y en ese sentido, bueno, pues queda ya registrado para poder tener un referente histórico de cuando se crea esta memoria. Y es una memoria que tiene que ver precisamente con lo que nosotros hemos titulado en este programa, lo que es espacio y tiempo para la memoria y la reflexión. Esto está siendo apoyado, auspiciado por el Comité de Jubilados de la Preparatoria número 7 de la Universidad de Guadalajara. Ya llevamos varios episodios donde han venido pues maestros, maestras, exalumnos también, ya egresados como profesionistas. Han venido también algunos empresarios que nos conocen y bueno, hemos tenido que hablar de muchas cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano nace, crece, se reproduce biológicamente hablando, ¿verdad? Hasta que ya dejamos este planeta Tierra y quién sabe a dónde nos vamos. Ojalá que a algún lugar más agradable, porque el planeta a veces no está como para presumir. Pero miren, mientras estamos aquí, hemos hecho cosas interesantes. Lilia Mendoza Ruaf, bienvenida. Aquí está con nosotros. Gracias, una mujer muy valiosa, muy importante, que bueno, su trayectoria en la Universidad de Guadalajara, en nuestra alma mater que tanto queremos, y cuánto tiempo le dimos y cuántos sacrificios y esfuerzos, pero todo por la misión educativa tan importante, tan trascendente, porque caray, cuando ve uno a los jóvenes crecer y que luego ya están tomando decisiones hacia dónde va esta sociedad, y luego nosotros pues nos estamos también haciendo a un lado para que vengan otras generaciones a suceder la gran obra educativa de la universidad. Entonces, eso es interesante, ponernos a pensar que fuimos personas que en su momento, y a veces hasta en condiciones difíciles estuvimos, en un principio, bueno, estamos hablando como de los años 70, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en esta universidad, pero en diferentes condiciones hemos puesto de nuestra parte para que la educación pública a nivel universitario se desarrolle y que nuestros jóvenes en diferentes etapas, por diferentes generaciones, pues también fomenten el conocimiento científico y no solamente de las ciencias exactas, sino también, híjole, cómo urgen las humanidades y entre ellas, pues algo que a ti te tocó, Lilia, trabajar, la divulgación cultural, las artes y bueno, pues tanta labor que hay que hacer. Pero bueno, también lo más importante es saber cuál es nuestro origen, de dónde venimos. La primer pregunta que te quiero hacer, Lilia, bueno, tú eres tapatía, naciste aquí. No. No, ahí está. Yo nací en la Ciudad de México. Antes era Distrito Federal. Sí, es cierto. Pero me vine a Guadalajara a los 16 años, así que ya tengo muchísimos años aquí y me considero pues tapatía de adopción. Ya no me regreso a la Ciudad de México, no lo hago, más que de vacaciones o de visita por allá, pero no. La ciudad, sí. Guadalajara es una ciudad que pues me acogió y con la cual me siento cómoda. Pues la zona metropolitana, ¿no? Ya ha crecido mucho y pues con toda su complejidad, pero sí, en efecto, yo no soy tapatía más que tapatía de adopción. Qué bueno. Y entonces a ti te toca conocer la ciudad de los años 60, 70. 70. En los 70 propiamente. ¿En qué barrio te desarrollaste? En la Colonia Independencia. Yo llegué a la Colonia Independencia, que incluso esa colonia era como la orilla. Porque sí recuerdo que donde terminaba la colonia ya había un campo con vacas y todo. Había calles empedradas, ¿no? Bueno, no, ya me tocaron calles pavimentadas, sí. Pero sí, te digo que había ya un límite, ¿no? Y lo demás ya era campo, ¿no? Sí. Y era una ciudad, pues, tranquila en el tráfico, sí. Le llamaban la ciudad de las rosas porque, en efecto, la mayoría de esos camellones tenía rosas, sí. Los cuales, pues, eso ya desapareció, ¿no? Ya no hay tanto de eso.
Qué caray, pues qué Guadalajara te tocó conocer, ¿no? ¿Qué es lo que más así como te recuerdas del paisaje urbano? Aparte de las rosas. Bueno, pues que a mí se me hacía una ciudad pequeña comparada con de provincia, decía, ¿no? Allá en la Ciudad de México. La Ciudad de México, pero me gustaba pues eso de que era pues tranquila, que uno podía caminar por las calles a altas horas de la noche y no había problemas. Sí. Y no estaba contaminada. O sea, no había contaminación, estaba limpio su cielo. Lo que sí es que sí, yo sentí el cambio de temperatura, aquí hacía mucho calor para mí. Mira. Y bueno, en efecto, pues la zona metropolitana Guadalajara es más cálido, ¿no? Sí, es más cálido que la Ciudad de México por la altura y todo esto. Sí, fíjate que qué interesante que nos platiques de eso y nos gustaría saber, bueno, ya estás en Guadalajara, eres una jovencita que tiene que irse a estudiar. ¿Y cómo fue tu desarrollo escolar aquí? Bueno, primero entré a la escuela de música, estuve un tiempo ahí en la escuela de música. De la Universidad de Guadalajara. Universidad de Guadalajara y ahí me involucré políticamente con el comité de alumnos. Sí. Y luego me invitaron a participar en la campaña del licenciado Raúl Padilla López, que en ese entonces era estudiante y iba a ser presidente de la FEG. Y empecé a trabajar, a participar en la campaña, en la parte cultural. Porque recuerdo que éramos como la comisión, así se llamaba, la Comisión de Acción Cultural, y entonces llevábamos grupos de las prepas, grupos musicales de las prepas, nos los llevábamos a las secundarias y a las mismas preparatorias, como para abrirle hacerle camino al candidato para que luego llegara y hiciera sus discursos. Se hacían las campañas, los recorridos a las escuelas. Y desde ahí me empecé, ahora le llaman gestión cultural, yo no sabía que se trataba de eso, pero desde ahí empecé yo a ese camino. Mira. Posteriormente... ¿Tú hiciste tu primaria y secundaria aquí? No, en México. En México, ¿no? Bueno. Y luego ya aquí, en la preparatoria 7, hice mi prepa. Y posteriormente yo me salí un tiempo, me aparté un tiempo cuando termina más bien la gestión del licenciado Raúl Padilla, que en ese entonces era el presidente de la FEG. Yo me aparto ya de la política, yo no quería saber nada. Finalmente se abre desarrollo de la comunidad y nos mandan a dar clases ahí en desarrollo de la comunidad. Bueno, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Desarrollo de la comunidad es el centro vocacional de actividades para desarrollo de la comunidad. En Belénes, ahí me recordaste, estamos Belénes, mira. Y ahí empiezo yo a dar clases de música, porque como estaba en la escuela de música, y me tocaba llevar a las brigadas también, que hacían el trabajo comunitario. Sí, cómo no. En colonias, pues económicamente no muy favorables. Sí. No muy afortunadas, ¿no? De pobreza. Y llevábamos a los estudiantes a que dieran sus clasecitas de música, de danza, de pintura, de fotografía. No. Y llevábamos también siempre una comisión de acción política, le llamaban, porque trataban de organizar a la comunidad para que pudieran ir con los ayuntamientos y exigir, ¿no? Los servicios y plantear las problemáticas que vivían. Sí, cómo no. Después cuando desaparece el desarrollo de la comunidad, nos disgregan a todos. ¿Te acuerdas en qué año desapareció? En 1982, si mal no recuerdo. Más o menos como en el 82. 82, 83. Y nos mandan a las distintas preparatorias, y yo fui a la preparatoria 7. ¿Te fuiste para allá? Para allá. Y ahí estuve igual con desarrollo de la comunidad varios años, hasta que también desaparece el desarrollo de la comunidad. De plano. O sea, porque hay un cambio en el plan de estudios. Más bien eso fue la reforma. La reforma y pues
finalmente, recuerdo que no nos trataron muy bien, porque nos Ya me imagino. claro, porque nos dijeron, bueno, a mí me dijeron, yo tenía 36 horas clases ahí de desarrollo de la comunidad y me dijeron, no, pues nada más te vamos a dar 12 y de las cuales solo 8 van a estar a tu nombre y las demás, y además tenía que dar como que matemáticas, química, física de todas, ¿no? Y yo de dije, relleno. ¿cómo? O sea, pues si yo estaba en las ciencias sociales, ¿no? Siempre. Sí, claro. Y dije, no, o sea, y ya haciendo méritos, pues no, dije, yo ya he hecho muchos méritos, ya tenía 15 años de antigüedad en la universidad. Ya 15 años, fíjate, es que en los Belenes, es lo que yo ahí me aventé, una década trabajando en las comunidades. Claro. Hasta que logré mi tiempo completo y la verdad las cosas fue un trance muy difícil, pero aún así es importante y es bueno que quede en la memoria que eso pertenecía a un plan de estudio en donde los jóvenes iban, si no me equivoco, 3 veces a sus prepas, 3 días a su prepa, y luego iban 2 días a los centros vocacionales, donde ellos ahí se adiestraban en varias áreas del conocimiento, por ejemplo, también a partir de lo que ellos iban a estudiar a nivel superior, porque por ejemplo las médico-biológicas, pues todos los que iban a ser médicos o veterinarios, odontólogos, hasta psicólogos, se iban para allá, y luego que las áreas industriales, entonces también allá se iban a recibir clases, todos los muchos que iban a las ingenierías, por ejemplo, y así es como en un momento dado. Y un día a desarrollar la comunidad. Sí, y un día de esa semana los muchachos tenían que ir a los Belenes, a duras penas, porque luego no había ni camiones en un principio, toda esa etapa nos la aventamos hasta que ya se fue regularizando todo esto, pero luego después también a elaborar programas. Acuérdate que nos poníamos a trabajar, de todo, ¿no? Porque no había realmente programa, había que hacerlo. Y además éramos técnicos docentes. No, pero no le llamaba técnico docente, era técnico docente. Y ganábamos la mitad. Cada kilo. Técnico docente. Ganábamos la mitad de lo que ganaba un maestro, ¿no? De asignatura. Y nos explotaban muchísimo, pero fue una etapa de mucho aprendizaje. Y sobre todo el llevar a los estudiantes a las comunidades y ver las situaciones en las que vivían las personas de extrema pobreza. Sí, claro. Y cómo estaban en teatro. Yo recuerdo a Delgadillo, ¿te acuerdas de aquel? Ricardo Delgadillo. Sí. Y bueno, empezaban a irse acomodando los jóvenes en danza folclórica, en teatro, en muchas actividades artísticas también y culturales, pero además como tú mencionas, en aspectos de la organización comunitaria, por ejemplo, y luego lo de alfabetización que se hacía junto con la Secretaría de Educación Pública, y bueno, los muchachos que iban a las carreras médico-biológicas hacían hasta papanicolaos ya en las comunidades, porque estamos hablando de colonias muy marginales, ¿no? Sí. Hay que recordar, esos son los años 70, en que Guadalajara empezaba a experimentar, ¿recuerdas? Ese anillo de pobreza que empieza a surgir alrededor de toda la ciudad. Claro. Colonias cuyas casas eran de lámina, de pedazos de madera, todo en forma paupérrima. No había ni siquiera calles pavimentadas, no había, ni pedradas, urbanización para nada. Tierra, ¿no? Y entonces tenemos que hacerlo abierto, reforestaciones, por ejemplo, capacitación con la gente, con las señoras, por ejemplo, también. Es decir, había programas de desarrollo de la comunidad. Primeros auxilios, en fin, ¿no? Sí. Creo que era un buen programa, realmente no entiendo por qué desapareció. Eso es lo que yo después de muchos años, es más, yo no entiendo por qué no regresamos a revisar bien cómo este bachillerato logró que los jóvenes, primero, tuvieran un contacto con la sociedad que más les necesitaba. Luego también un aprendizaje social muy importante y con capacidad de análisis, porque se estudiaba, a mí me
me tocaba dar economía política, por ejemplo. Sí. Nos tocaba dar, acuérdate que materialismo histórico, materialismo dialéctico, y todas estas teorías sociales y políticas. Claro. Y los jóvenes leían más, o sea, manejábamos muchos autores, acuérdate, leían más, trabajaban en comunidad, estudiaban más obras, y luego después cuando se vino la reforma y desaparece aquel bachillerato, se toma como un gran logro, yo porque lo escuché, de los que proponían ya el cambio, de que, ay, qué bueno que ya no tienen que tantas horas que leer los jóvenes, ya no tienen, o sea, a mí se me hace absurdo. Y que no tengan que estarse trasladando y que ya todo sea ahí. No, es que se perdía inclusive ese proceso de socialización tan importante, porque los jóvenes empezaban a conocer de diferentes barrios, de diferente origen, y entonces era realmente una vivencia tan interesante, tan rica para la formación de los jóvenes bachilleres, que yo digo, como tú dices, yo no sé por qué lo quitaron, y yo creo que hoy más que nunca se necesita revisar la estructura curricular de este bachillerato de hoy. ¿No Tengo entendido que dentro del programa, en cierto semestre, tienen que hacer 20 horas de servicio comunitario. No sé cómo lo estén estructurando porque a mí me tocó ya precisamente jubilarme cuando apenas empieza a caminar este nuevo modelo, ¿no? De plan de estudios. Y bueno, al final de cuentas yo me salí un tiempo de la universidad, me dediqué porque mi pareja le gustaba el comercio y entonces pusimos un pequeño negocio. A mí no me gustó en lo absoluto el rollo del comercio. Y regreso a la universidad en el año 2000, pero ya en el sistema de educación media superior, cuando estaba Rodolfo Gutiérrez Cermeño de director, lo acababa de nombrar de director, y estaba el licenciado Carlos Palafox en la coordinación de extensión y difusión. De difusión y extensión, y entonces yo empecé a trabajar ahí y tenía a mi cargo un programa que se llamaba Tiempos de Arte para Jóvenes, y entonces me dedicaba a organizar visitas guiadas al museo, al MUSA. Mira. Y llevar distintos grupos artísticos profesionales, los llevaba a las distintas prepas para organizar funciones de teatro, de música, de todo. Cuando sale el Cermeño del sistema y entra Alfredo Peña, creo. Entró el licenciado Palafox, si mal no recuerdo. No, perdón, entraste tú. Entré yo. Pero no recuerdo si fue con Alfredo Peña o... ya no recuerdo, pero entraste tú, fuiste mi jefe. Y recuerdo que mucho se inclinó a hacer actividades en torno al medio ambiente y todo eso. Pero también acuérdate que hicimos un libro con poesía y novelas. Es que había un concurso revista, ¿te acuerdas? Había un concurso que le llamaban Creadores Literarios Gil Joven, que todavía hasta la fecha continúa. Sí, ya vi. Yo no estaba al frente, tú eres el que estabas al frente ahí, y se continuó, y entonces los ganadores, resulta que sus trabajos se publicaban en ese libro, que así se llamaba también, Creadores Literarios Gil Joven. Sí. Y posteriormente, más bien después, tú sales y entra. Sí, es cierto. Después de eso entra... no, es que tú estuviste con Cermeño, porque Carlos Palafox estuvo nada más un tiempo y luego entraste tú. Se tuvo que ir de y luego ya cuando entró Alfredo Peña, queda Elvia Velasco al frente de la coordinación de difusión y extensión. Tú te fuiste a Prepa 10 a ser director. Sí. No recuerdo. Y yo estuve unos años como jefa de la unidad de difusión, seguía haciendo trabajos, que el Festival Cultural, que organizando exposiciones de los maestros. Pero lo de la FIL, ¿no? Lo de la feria del libro, toda esta parte. Y posteriormente yo me salgo como a los
3 años de estar Alfredo Peña ahí, y me voy a la prepa 10 nuevamente. Sí. Y me acogiste nuevamente, sí. Otra vez fuiste mi jefe. Sí. Eras mi director de la prepa y yo empecé a trabajar ahí con un programa también para seguir promoviendo el arte, la cultura, y organizamos muchas cosas. Posteriormente termina tu periodo de gestión ahí en la prepa y entra otro director. Sí. Y yo continúo ahí hasta que me invitan a trabajar cuando acababa de entrar la doctora Ruth Padilla Muñoz, ajá, que en ese entonces era maestra, y me invitan, pero ya al frente de la Coordinación de Difusión y Extensión. Entonces ya te tocó. Entonces, sí, a partir de ahí, pues ya casi formaba parte del inventario, porque me aventé los 6 años de la doctora. Sí. Y luego entró el maestro Javier Espinosa de los Monteros, seguía ahí, y luego entró el maestro César Barba. Entonces estuve 18 años al frente de la Coordinación de Difusión y Extensión. Desde el Liceo y Juan Álvarez, desde ese edificio que, caray, sí, a mí me trae muchos recuerdos ese edificio, porque sí, me tocó, por ejemplo, primero ser coordinador general de apoyos académicos. Y luego se fue Carlos Palafox y luego yo ya fue cuando entró ahí. Y bueno, ahí andábamos trabajando, haciendo muchas labores, pero sí recuerdo esos cambios, qué barbaridad. Pero bueno, tú siempre, pues con la cuestión de la actividad cultural y artística, te tocó organizar muchas actividades muy importantes, que quieras o no, pero yo a veces me pongo a pensar, oye, y te lo quería preguntar, ahora que ya te despediste, te despidieron, te dijeron cosas bonitas de despedida. ¿Quién se queda ahora? O sea, tú cómo ves? ¿Quién va a manejar a diferentes proyectos que tú ya habías echado a andar? Primero creo que cabe señalar que durante ese periodo yo me metí a estudiar la carrera de la licenciatura en gestión cultural. Porque dije, bueno, pues si estoy en esto, pues me gustaría estudiar la licenciatura. Se abre la posibilidad de hacerlo en línea. Ah, mira. Entonces, paralelamente estaba en la coordinación y en las noches me la pasaba estudiando hasta las 3, 4 de la mañana. No de estar así, sí. Pero me ayudó mucho entender, pues, que había que darle un sustento teórico al trabajo y darle un sustento metodológico también. Sí. Y la misma praxis que yo había tenido desde hace mucho de estar haciendo la gestión cultural, pues también me ayudó en la licenciatura, ¿no? Sí. Y durante ese tiempo recuerdo que se abrió la preparatoria 19 y entonces me ofrecieron el tiempo completo allá en la prepa 19. Por fin tu tiempo completo. Por fin mi tiempo completo y me voy para allá, a la prepa 19. Fui cofundadora de esa preparatoria. Pero siempre yo me quedé con muchas satisfacciones del trabajo ahí en la coordinación, porque sí tomamos los proyectos que ya estaban, la mayoría de los proyectos que ya estaban, lo que hicimos fue fortalecerlos, ¿no? Qué bueno. Como este concurso de creadores literarios Gil Joven, como Ecos de la FIL, por ejemplo, que era el programa que se hacía conjuntamente con la Feria del Libro y fue creciendo. Sí. El Festival Cultural se transformó un poco y lo convertimos en ya no tanto en Festival Cultural, sino después en polos culturales. Y transformamos también, había un concurso de filosofía y lo convertimos después en un coloquio y después en un encuentro donde se hacían debates, se presentaban ponencias, se hacían diálogos socráticos, etc. Sí, me tocó conocer eso, sí, muy bien. En cuanto a las artes, hicimos concursos de cortometraje, todas esas fueron como iniciativas de tu servidora que decía, vamos haciendo esto, ¿no? ¿Y quién queda encargadora de eso? Ahorita está Denise Flores. Bueno, la doctora Margarita Hernández queda al frente, cuando sale el maestro Alfredo César Barba, pues queda la doctora Margarita Hernández al frente del CEMS y entra Denise Flores, porque yo les expresé que ya me quería jubilar.
Sí. Que para mí ya había terminado mi ciclo. Y muchas experiencias, sobre todo. Yo ya hasta me había pasado de años no de antigüedad en la universidad, sino de la jubilación, de la edad de jubilada. Pero fíjate, ¿no? ¿No te tocó como a mí cuando una vez estando yo dando ya para terminar mi clase, estoy preparando mis libros y se acerca un muchacho y dice, maestro, le manda a saludar a mi abuelito. ¿Quién es su abuelito? Pues fue su alumno aquí. Entonces, me di cuenta que ya habían pasado muchos años y dije, no, ya es hora de irse, ¿no? Claro. Así me tocó a mí, bien. Pues bueno, y entonces, pues yo sí le expresé a la doctora Maga que pues ya tenía intenciones de jubilarme, esperaron a que yo terminara mi proceso para que pudiera entrar Denise Flores, que yo como un poco como por salud mental me he separado un tanto de esto, de no entrometerme tanto para que no se piense que yo quiero seguir metiendo ahí mi cuchara. Sí, claro. De pronto me voy enterando de las cosas que están haciendo, de cómo han ido fortaleciendo algunas cosas, de otras cosas que ya dejaron de hacer. Pero en fin, bueno, pues cada quien le va a imprimir ahí su estilo. Yo solo espero que los proyectos que sí tenían un impacto, como estos de los concursos de cortometraje, o de creadores literarios, que se creció mucho, todo el programa de Phil Joven, pues que se continúe, ¿no? Impulsando. Y sí, en efecto, los primeros 6 meses, yo me jubilé en septiembre del año pasado, ya voy a cumplir un año. Me dediqué a viajar, porque aun cuando yo viajaba mucho por ahí en la coordinación, porque otro de los programas que impulsé fue el de hacer intercambios culturales con otras universidades del país. Mira. Entonces llevábamos a estudiantes de música, teatro, danza a presentarse a las distintas universidades. Entonces tuvimos que en Puebla, en Colima, en Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit, bueno, oye, y aquí entre nos, de Prepa 10 siguió el grupo musical. Sí, de Canto América, pues continuamente lo estuvimos llevando a distintos lugares, con el maestro Eduardo Buendía, claro que sí. Sí, no, a mí me da mucho gusto porque vieras con qué entusiasmo que se creó ese... No, y además es hermoso el trabajo, ¿no? Sí. Muy bonito, y donde quiera que se presentaban, pues causaba la admiración, ¿no? Sí. Entonces, pues yo me dediqué a viajar en esos 6 meses al interior de la República, porque me encanta viajar, pero ya de placer. Y claro que sentía raro, me sentía extraña, ¿no? De decir, ya no me tengo que levantar temprano. No, pues sí, porque tenía que uno seguir checando, ¿no? Sí. Y empecé a viajar y todo, pero ya después, a principios de este año, sí me pegó así como, empecé a sentir una gran nostalgia por el trabajo. Hombre, ¿en serio? Sí. Y con ganas así de regresar, pero decía, no, ya no puedo, ya estoy jubilada, ya no puedo regresar. Hasta el ánimo. Pero decía, es que cómo añoro seguir en contacto con las y los estudiantes, con las y los docentes. Los ambientes también que se generan. Todas las actividades que se realizaban, o sea, todavía mi corazoncito pues está ahí. Sí. Pero en la medida, fue pasando el tiempo y dije, pues ya estoy en otra etapa y pues tengo que pensar en hacer otro tipo de cosas. Y emprendí un proyecto con Laura Niembro, que ella fue directora de contenidos de la feria durante 20 años y se jubiló también el año pasado. Hombre. Y recuerdo que antes de jubilarnos, comimos juntas y platicábamos de qué era lo que íbamos a hacer, ¿no? Porque ya andábamos en ese proceso. Y yo le dije que, pues, yo me habían ofrecido un contacto en una casa hogar de niñas violentadas, no voy a decir dónde está, por No, claro, sí. Mira. Son niñas que el DIF se las retira de las familias porque fueron violentadas, ¿no? De muchas maneras, ¿no? De violencia sexual, abandono, etcétera. Oh, mira. Y en esa casa hogar,
pues estamos dando un taller de escritura creativa y de iniciación rítmica son muchas niñas, pero ahorita estamos atendiendo solamente a 12 niñas de edades de 7 a 12 años. Mira. Y no es fácil porque hay niñas que traen un retraso escolar fuerte por el mismo abandono. Sí. Pero al menos hemos logrado despertarles en ella el amor por la lectura. ¿Serio? Y mira, les llevamos libros de cuentos y todo, y se los, pero ¿serio? así. Pero también te hacen recordar cuando tú eras pequeña y leías cuentos, ¿no? No, bueno, pues me encanta a mí la lectura. Bueno, no nos has dicho así como que cuáles eran los primeros cuentos que te acuerdas de tu infancia. Bueno, quisiera que ahora los niños de ahora sigan esos cuentos, pero ya no. Mira, Julio Verne, pues no. No, bueno, yo mi primer libro de cuentos, no de cuentos, sino fue una pequeña novela, me la regaló mi mamá en un cumpleaños. Ah, mira. Ese fue mi regalo de cumpleaños porque a mi mamá le encantaba leer y yo creo que de ahí. Sí, de ahí viene toda la familia. Y un libro que se llamaba Mi Platero y yo. Mira, y que era de un burrito, ¿no? Sí, y al final muere el burrito platero y cómo lloré yo, o sea. Sí, te llegó. Me llegó, yo tenía 6, 7 años y de ahí me encantó la lectura y entonces mi mamá nos arrimaba, pues que Mujercitas, que Tom Sawyer, sí, Tom Sawyer, La cabaña del tío Tom, que 20.000 leguas de viaje submarino, todo eso, y entonces todo lo que me ponían a mí lo leía. ¿Y los cuentos rusos, te acuerdas? También, bueno, estaba, sí, claro, los cuentos rusos eran así, mi mamá me acuerdo que de Afanasiev y todo eso. Todo eso, y todo lo leía porque me encantaba, yo me fugaba pues con la lectura, pero mi mamá incluso, bueno, mi mamá es de origen inglés, entonces ella leía. Y ahí viene lo de Roaf. Sí, que en realidad se pronuncia Roaf. Roaf. Así. Ajá. Y entonces recuerdo que mi mamá a veces se iba, cuando iba a hacer su mandado, llegaba a los puestos de periódico y compraba los famosos cómics, ¿no? Del Pato Donald y de la Pequeña Lulú y todo eso. Pero compraba también los de Ríos. Mi mamá ni sabía de qué se trataba. Veía los monitos ahí. Ella veía que eran monitos. Y yo empecé a leer y gracias a Ríos empecé a tener conciencia social. ¿A poco? ¿Serio? Sí, claro, claro. Qué bueno que dices eso. Es que es muy importante esta contribución que también a mí me llegó en la adolescencia. Los supermachos y luego los agachados de Ríos. Sí, cómo no. Pero yo era una niña, o sea, y sin embargo empezaba a ver cómo hacía la crítica al PRI, y luego la crítica al catolicismo, o sea, bueno, y yo me quedaba así como impresionada de saber todo eso y decía, ay, ¿cómo? Así y esto está la sociedad. Y entonces sí se despertó esa conciencia social. Sí. Después, cuando yo ya entro a la secundaria, pues empiezo a leer otro tipo de novelas, pero yo todo lo que me ponían. En la secundaria, ¿qué literatura? El primer año de secundaria, yo recuerdo, no sé si es literatura universal o de Hispanoamérica. No, es universal, ¿no? Mexicana. El primero de secundaria era literatura mexicana. Literatura mexicana. ¿No? Ajá. En tus tiempos, en el mío, sí. ¿no? A mí me pusieron a leer el Cid Campeador. Sí, también, ya en los siguientes años, sí, ¿no? Todo eso, ¿no? Y el Quijote y todo. Y luego ya en la prepa, pues Juan Rulfo. No, eran, sí. Pero siempre me ha gustado leer, y bueno, a mí, por ejemplo, me encanta Eduardo Galeano. Ah, ¿cómo no? Sí. Y me gusta mucho leer novela y leer cuento de lo que me pongas ahí. Incluso yo llegué a tomar un diplomado en la SOGEM de escritura y a partir de ahí yo escribí algunos cuentos, algunos se publicaron en unas antologías, pero cuando yo ya entro a estar al frente de la coordinación, pues dejé todo eso y ahorita lo estoy retomando.
hazlo, eso te va a ayudar mucho. Pues yo ahora que te digo, acabo de terminar ya un libro, lo estamos ahí, pues checando bien, ¿no? Pues es que no termino uno de las correcciones de estilo y eso, pero ya el otro segundo libro ya va ahí como a la mitad, ¿no? Y pues como te digo, es como un memorial pedagógico por ahí. Pero qué bueno que te acuerdas de esa infancia, de los libros, porque ahora digo, no, y ahora los niños de ahora, ¿qué onda? ¿Tú cómo los ves? Mira, yo escucho las mañaneras Mira. Y ahorita está el debate, porque lo pone en la mesa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, mujer a la cual admiro y respeto, está poniendo en la mesa de discusión la afectación que está teniendo los dispositivos electrónicos y las redes sociales a temprana edad. Y ha sido muy interesante porque eso lo pasan todos los lunes, porque invita a expertos a hablar de estudios que ya están haciendo neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras, de cómo el cerebro de las y los niños está viéndose afectado por la cantidad de horas que pasan en los dispositivos electrónicos. Yo me quedé impresionada porque presentaron incluso unas imágenes, ahora con esto de las tomografías y toda esta tecnología, mostraban cómo el cerebro empezaba como a romper ciertas conexiones neuronales a partir de eso, y por eso luego se generaba el síndrome de abstinencia cuando les quitaban los teléfonos celulares a niños, niñas, a adolescentes. Y entonces sí es preocupante. Ya hay países en Europa que están prohibiendo el uso de los dispositivos y sobre todo de las redes sociales a menores de 16 años. Fíjate. Y entonces está aquí ya la discusión de si o se va a regular, o sea, de que si se va a permitir o no el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas o no, porque sí tengo entendido que ya hay varios países europeos que ya lo prohibieron, ni siquiera como una herramienta, ¿no? De la tecnología, simplemente no, y los están invitando a estos niños a que lean físicamente los libros, que escriban, porque se les está olvidando cómo escribir. Escritura. Ajá. Cómo hacer operaciones mentales, matemáticas. Entonces, recuerdo que un cuento de ciencia ficción que leí, no recuerdo si era de Isaac Asimov, que estaban unos científicos admirados viendo así a una persona que habían descubierto que sabía hacer operaciones mentales, ¿no? Sumas, restas, multiplicaciones. Y decían, ¿cómo lo puede hacer? ¿No? Y me acuerdo que a mí me impactó, pero en efecto, uno ya está tan acostumbrado a los dispositivos que cuando tienes que hacer una operación de una simple resta o una simple multiplicación, se te empieza a olvidar y dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Pues porque es muy fácil agarrar la calculadora del teléfono celular. ¿Qué tal antes las tablas de multiplicar? La escritura. Pero sobre todo porque decían, lo preocupante son los famosos algoritmos que generan la adicción a las redes sociales. No, qué bárbaro. Está la situación del bullying cibernético que ha provocado suicidios, ¿no? También. Entonces, pues están discutiéndose eso, porque a mí me parece que es muy importante que en este país empecemos a ver esa situación de cómo estamos educando a estas nuevas generaciones. Recuerdo que una vez escuché una frase que decía, es que no tenemos que decir qué mundo les estamos dejando a los jóvenes o a las nuevas generaciones, sino qué generación les estamos dejando a este mundo. A este planeta. Claro. Sí. Porque simplemente, Jaime, ahorita antes de esta entrevista hablábamos de los ríos, de la contaminación y todo esto, y decías,
¿cómo queremos, o sea, qué tipo de seres humanos vamos a dejarles? ¿Con qué ética? Sí, ¿con qué valores? Así es. ¿Preocupados realmente por el medio ambiente o vamos a seguir viendo que Guadalajara es un basurero grandote y la gente tira basura por donde quiera? O sea, yo que viajé a muchos estados de la República, o sea, no he visto lugares más sucios que Guadalajara. O sea, es terrible ver esa Guadalajara que conocimos. Así es, que antes era muy limpia y era la ciudad de las rosas. La gente salía a barrer su calle y bueno... No tiraba la basura en la calle, ¿no? Y ahora como si fuera un basurero grandote, ¿no? Entonces, ¿qué estamos generando? Y nosotros que estamos ya jubilados, no podemos eximirnos de decir, bueno, pues como yo ya estoy jubilado, ya... Oye, pero es que ese camino que has agarrado tú, de veras, te felicito mucho porque ojalá que muchos de los jubilados que ahorita nos están también escuchando, pues tomen conciencia de que pues hay muchas cosas todavía que hacer, incluso por la niñez, por los jóvenes, ¿no? Porque sí es importante, pues sí, sobre todo a quienes nos tocó trabajar todo lo que es el área educativa, pues no olvidarnos de que el maestro hasta que se muere deja de ser maestro y las maestras con esa dulzura y esa solidaridad que siempre reflejan, sobre todo en los niños, en una etapa donde Piaget y luego nos fundamenta la importancia que tiene esta etapa de infantil en cuanto a lo que es el desarrollo y el aprendizaje. Y que bueno, pues ahora sí que las educadoras son las que más se preparan en eso, en esa atención. Pero la verdad es que sí necesitamos tomar conciencia que debemos de seguirle hasta que bueno, está bien, tú ya te has ido a pasear, qué bueno, muchos de nuestros compañeros se han ido hasta Europa, han andado en África y en Asia, algunos. Qué bueno, esto es muy importante de que dediquemos tiempo también para nosotros, porque además, pues hay que checar la salud, te voy a decir que a veces hay que ver cómo andan nuestras cosas personales, pero sí, no dejar de pensar en que nuestra tarea educativa no termina. Y qué bueno que ese proyecto está algo pues retórico, ¿no? Porque estás ante una situación de una realidad social muy, muy delicada y qué tristeza da de que haya niños que llegan a sufrir mucha violencia, mucho olvido, ¿no? Claro, bueno, pues nuestro granito de arena y aprendiendo de las niñas también, o sea, aprendiendo de ellas. Sí. Y bueno, pues también te digo, otro de los proyectos pues es continuar ahora sí escribiendo, revisando, porque tenía muchos cuentos ahí en el tintero que estoy... Es que hay que terminarlos. Hay que terminarlos. Sí. Y pues tallerearlos y demás para ver si son publicables. Ajá. Pero también, pues algo que yo creo que todos y todas debemos de comprender es no perder esa capacidad de reflexión y de pensamiento crítico y que eso pues transmitirlo a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, que desarrollen un pensamiento por sí mismos, que no se dejen llevar solo por lo que escuchan en TikTok o lo que ven en el Facebook y todo, o sea, que sean capaces de cuestionar lo que ahí dicen, ¿no? Esto es verdad, no es verdad, yo lo voy a buscar en otras fuentes a ver si es cierto lo que me están diciendo. Híjoles. Porque la ultraderecha está ganando terreno. No hay manipulación terrible y perversa. Y perversa, porque son unos perversos, porque lo único que les interesa a los gobiernos de ultraderecha es seguir apoderándose de los recursos y no les importa la sociedad. La acumulación ni la de gente, capital. Así es. Entonces, que son temas que, incluso lo que tú estás diciendo ahorita en este momento, hasta de geopolítica y de esta situación, yo creo que los jubilados deberíamos también de conformar una corriente de opinión en la sociedad. Yo estaba hasta con la idea de organizar aquí mismo, por ejemplo, hubo una propuesta hace tiempo en el Comité de Jubilados de Prepa 7 de hacer un taller de redacción incluso para aquellos compañeros o compañeras que quisieran entrarle,
pues como tú acabas de decir, oye, ahí tengo algunos cuentitos que necesito checar y algunas cosas que escribir. Y de hecho, pues creo que ya sin el tiempo de correr a firmar la lista de asistencia, podemos empezar a reunirnos a quienes nos interese, porque ¿por qué no pensar inclusive de que entre nosotros mismos los jubilados, organizar inclusive concursos también de poesía, de cuento, y que, bueno, pues si el sindicato no nos da esa pauta que surja de nosotros, ¿no? Dentro de los mismos comités de jubilados. En esta ocasión, pues bueno, este tipo de memoria que se está grabando, pues es una iniciativa que consideramos que es importante que quede y que ojalá que estas grabaciones que estamos haciendo, estos recuerdos, estas vivencias, estas anécdotas en las mismas escuelas que se generaron desde nuestro origen, cómo también nos fuimos desarrollando y cuál fue el momento en que retomamos la docencia como una labor fundamental. Creo yo que es muy importante que nosotros los jubilados, que todavía podemos hacerlo porque las facultades mentales están todavía vivas, bien desarrolladas, pues hay que echarle ganas y bueno, que sirva este tipo de entrevistas como la que estamos haciendo contigo, porque además imagínate, a ti te toca fomentar la lectura y fomentar también lo que es escribir y que no se pierda la capacidad creativa, la imaginación en los jóvenes y que puedan plasmar eso. Pues, ¿por qué los viejos no podemos también entrarle a eso? Mira, por ejemplo, la cultura birrárica, sí, al anciano se le respeta mucho. Para empezar. Como un sabio, ¿no? O sea, son sabios, tanto las mujeres como los hombres ancianos, para esta cultura son sabios. En cambio, en nuestra cultura occidental, nosotros ya tenemos fecha de caducidad, ya no, como no aportamos económicamente a la sociedad, sino que al revés, o sea, para ellos ya están recibiendo un dinero que inclusive que ni merecemos, la derecha dice que no merecemos. Pero tienes razón, es decir, creo que primero no creo que tengamos que esperar a ver si el sindicato nos abre un espacio. Sí, claro. Pero nosotras mismas podemos organizarnos. Sí. Y hacer cosas positivas como estas, que yo te felicito, maestro Jaime, te respeto mucho y siempre has seguido haciendo. Nos volvemos a ver después de varios años. De muchos años. Empezamos haciendo unos belenes en los años 70, imagínense. Claro. Sí. Y pues, por ejemplo, yo estoy yendo a un cineclub, me gusta el cine, y hay un grupo de jubilados del CUSEA que organiza el cineclub, y todos los jueves a las 12 del día, porque pues nosotros ya podemos ir. Sí, ahora ya no tenemos problema. A las 12 del día en la Cineteca, en la sala 5, se proyectan películas que nos las pasan, nos dan una sinopsis y el maestro que está al frente de ese cineclub nos lanza una serie de preguntas para reflexionar, y al término de la película dialogamos. Se arma el debate, cine-debate. ¿No? Entonces, la verdad es que la mayoría de las películas que yo he visto están interesantísimas, ¿no? Son cine de culto. ¿Estás hablando del Centro Cultural? En la Cineteca FIC, en el Centro Cultural Universitario. Ahí en la Cineteca les están prestando los jueves a las 12 del día, y está abierto a todo el mundo, porque yo dije, bueno, pues yo soy del comité de prepa 8, ¿cómo voy a participar en el CUSEA? No, inclusive el maestro gestionó, nuestro Francisco García se llama, creo, gestionó que a los jubilados que presentaron nuestra credencial de jubilados no se nos cobrara ese día, a esa hora, el estacionamiento. ¿A poco? Y entonces, pues, o sea, sí, es muy activo los jueves a las 12 del día para los que si quieren ir. Jueves ahí nos vemos. Y está muy interesante, te digo que presentan películas muy, muy buenas. Mira que y entonces, además
con esa iniciativa de analizar la película. Así es, y comentamos y nos retroalimentamos entre todos. Y es una actividad en que pues las y los jubilados pues podemos disfrutar, conocernos, socializar a partir del arte, ¿no? Del arte cinematográfico. Ahí está, fíjate, el arte cinematográfico que incluso quiero decirte que recuerdo que eso fue lo que me dio entrada a empezar a participar en la FEG, porque cuando conozco yo a Raúl Padilla, porque él ya había sido cácaro, Raúl Padilla había trabajado sus primeros pasos laborales en la universidad, fue allá con Nacho Arriola, se llamaba el encargado, en la sala, ¿no? En la sala Juárez, ¿se acuerdan? Estaba el cineclub, y entonces yo me acuerdo que Carlos Palafox, que también ya estuvo aquí, ya lo entrevisté, me acuerdo que entre los dos andábamos armando ciclos de cine jurídico en la Facultad de Derecho, cosa rara, nunca había sucedido eso, pero había buenos temas jurídicos. Pero una vez ustedes organizaron, yo ahí vi Canoa. Sí, por ejemplo, Canoa, el grito de López Areche, claro. Había muchas películas, y entonces, y es que Raúl, cuando se da cuenta de lo que estábamos haciendo en Derecho, quería conocerme, y ya voy con él, Cermeño, allá en Filosofiles, porque yo iba a Derecho en la mañana, en la tarde iba a Filosofiles, entonces Cermeño me lleva, y ya nos presentamos, y entonces me invita a ser el director del Cineclub de la FEC, que no existía, a empezar, no existía esa figura, ni el cargo, ni la cartera. ¿No? Te voy a hacer, ¿qué te parece? ¿Te haces director del Cineclub de la FEC? Pues ándale, que dije que sí. Me emocionó mucho porque como convencí a Raúl, ¿no? Y ándale, que a partir de ahí yo me metí a la cuestión del cineclub. Y por eso ahora me llama la atención que a estas alturas de mi vida, después de haber, inclusive, llegué a dar clases de cineclub en los Belenes. En desarrollo de la comunidad, porque también llevábamos hasta películas en algunos donde se dejaban, ¿no? La Rosa Blanca, ¿no? De Bruno Traven, de la novela. Y es que hay cosas que se llevaron de la novela escrita al cine, ¿no? Claro. Hay tantas cosas. Oye, pues entonces fíjate que por ahí nos vamos a ver el próximo jueves, porque me interesa saber. Yo ya había buscado por ahí, no sé si también sepas que hay un programa que es para una universidad de la tercera edad, que por ahí quien fuera rector del CUSH, por ahí el SUAM, que es el sistema de universidad para adultos mayores. Creo que sí. Que es de la misma universidad. Sí, sé que tienen programas de computación, hasta de jardinería. O sea, varios cursos ahí que dan. No me he acercado todavía pues a eso. Es con Durán, ¿no? Creo que lo está presidiendo ahorita. Él fue el que lo echó a andar y estaba como rector del CUSH a la vez. Era rector de esa universidad del adulto mayor o de la tercera edad, quién sabe cómo se llamaba. Pero sí, sí, habíamos quedado en una ocasión, yo hablé con él y yo los invité, oye, tengo yo acá el bosque pedagógico del agua, sería bueno que un día nos visiten y yo los recibo, les doy una plática, los llevo a que conozcan el manantial, los arroyos, la vegetación, hay mucho que ver. Y quedamos que íbamos a platicar a fondo, pero ya él ya no pudo y pues ya él, no sé si se vaya a jubilar ya, pero ya no es rector del CUSH. No, está ahí Dulce. Sí, está Dulce. Sí, ya te digo, pero sí, me interesa mucho. Pues ahora sí que revivir cosas que llegué a ver, porque en el cineclub pues manejábamos, en México yo me traía películas del Instituto Francés para la América Latina, iba a la Cineteca de la UNAM, a la Filmoteca nacional, es decir, pues había muchos recursos de donde, no, pues qué tiempos aquellos. Pero bueno, pues ahora son nuestros tiempos también. Seguimos. No, eso de decir, bueno, en mis tiempos, no, pues también en mis tiempos de jubilados. Seguimos vivos. ¿Qué estamos haciendo? Ya con poquitos más años de experiencia, pero sí sería bueno que nos juntemos un día a platicar, y aquí estamos, este espacio que tenemos aquí, que es del colectivo Ciudadanos por el Medio Ambiente, y que somos un grupo de personas interesadas
en lo que está pasando en este bosque pedagógico del agua. Nos visitan se llama Centro Metropolitano del Adulto Mayor, nos visitan una vez por semana y van en autobús, los llevan y los traen, y van y visitan el bosque y los llevamos tenemos 2 pinares, un pinar abajo y un pinar arriba, en una parte, una meseta que tenemos ahí en el bosque, y los llevamos a que sientan la frescura y el olor de los pinos, porque además son las especies vegetales que más nos pueden ofrecer los fitoncidas. Los fitoncidas son sustancias que bioquímicamente actúan porque lo generan los pinos con una forma de defenderse. Es su medicina, es una sustancia que ellos mismos segregan para protegerse, pero a la vez, bueno, pues esas partículas nos llegan a nosotros, las respiramos y nos hacen bien, y van a darse lo que se llama baños de bosque, ¿sí? Y estos baños de bosque es una terapia que se ha manejado en Japón, ya se empieza. Es más, en el Cuba ya empezaron, porque yo creo que nos han visto que ya nosotros lo estamos haciendo en el bosque pedagógico del agua. Así es que también estamos trabajando con adultos mayores, con niños que nos visitan de primarias de aquí de Zapopan, porque pues, estamos en territorio de Zapopan. El bosque pedagógico del agua recibe apoyo del propio ayuntamiento de Zapopan. Y bueno, también seguimos recibiendo chavos de prepas. Nos ayuda mucho la escuela vocacional, que desde la escuela vocacional vienen hasta acá a ayudarnos. A veces son grupos muy numerosos. ¿Cómo ves? Muy bien, te felicito. Y qué buena labor que también tú estás haciendo. Igualmente te felicito porque mira, yo ya tengo como 11 años de jubilado. Tú apenas tienes ¿cuántos meses? Apenas voy a cumplir un año en septiembre. Pues mira, qué agradable fue que hubieras venido, Lilia. Ya te presenté a mi amigo el árbol que tenemos por ahí, ese eucalipto del siglo XIX, fue plantado en el siglo XIX. Y ahí es donde yo sentadito me ponía a leer mis primeras lecturas infantiles y luego las juveniles. Pero sí, estás en una colonia interesante, tiene una larga historia esta colonia Seattle. Fue la primera colonia, antes que la colonia americana y todas estas colonias que surgieron en la época del Porfiriato también, en esa etapa. ¿Cómo ves? Pues pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Si quieres decir alguna otra cosa, un mensaje para los compañeros maestros, bueno, aunque tú estás yendo al comité de jubilados de Prepa 8. De Prepa 8, ¿sí? Ándale. Bueno, pues yo creo que en esta etapa de nuestra vida, no pensar que solamente es ya para descansar y olvidarnos del mundo, ¿no? Creo que, como bien decías, tenemos todavía cosas que podemos aportar, cada quien desde su trinchera, desde su sapiencia, desde lo que tengan que decir, pero la unión hace la fuerza. Es muy trillado esto, pero si hacemos estas comunidades, como esto del cineclub, como esto que tú estás haciendo, del medio ambiente, bueno, pues sería bueno que inclusive con el maestro Francisco se lo plantees, a ver si un día organizamos a todos los que vamos al cineclub y nos vamos al bosque. O sea, hacer como esos intercambios, ¿no? Desde una parte y otra. Y bueno, también pensar que aunque nosotros somos una población que, digamos, vamos a estar, no sé, 10, 20 años aquí en este planeta, pues las generaciones que vienen, sí es importante que tomemos conciencia que si no cambiamos nuestro sistema económico, social, de este capitalismo imperialista depredador, cómo no, nos vamos a acabar el planeta. Fíjate lo que estás diciendo. Es muy triste para mí porque justamente hace unos meses murió un gran sabio, Edgar Morin, un sociólogo, politólogo, filósofo francés, que murió a la edad de 104 años, y él ya hablaba de esa agonía planetaria y hacía constantemente llamados a que nos organizáramos para ver las cuestiones ambientales. Es que mientras sigamos pensando
lo más importante en la vida es tener Sí. cosas materiales Sí. y el poder y dinero. Sí. Vamos a dejar a un lado lo esencial, así como decía el Principito, ¿no? Sí. El zorro del Principito, Sí, sí. lo esencial es invisible a los ojos y solo puede verse con el corazón, ¿no? Ajá. Entonces, creo que necesitamos retomar la convivencia social, como bien decías. Ya estamos todo el tiempo con un aparato, inclusive los adultos, ¿no? Sí, o sea, no, estamos sí. con el teléfono celular. A mí como se me si olvida fuera a veces en el carro el celular. una parte nuestra, ¿no? Sí. Pero sí es importante fomentar en las nuevas generaciones esa convivencia social, Claro. ese intercambio cara a cara, no virtual. Sí, 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 sí. De lo virtual a lo real, Claro. sí necesitamos reflexionar que sí se requiere ese contacto Así y ese es. caminar juntos y ese hacer cosas juntos. Sí, bueno, el otro día leí una noticia de cómo los índices de suicidio, o más bien la edad Sí, claro. de suicidio, cada vez son más jóvenes, hay niños que se suicidan. Ah, sí, 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 sí. Y entonces, ¿qué está pasando? Yo inclusive tengo un cuento, No están bien las cosas. escribí ¿Sí? un cuento que habla de esa, de cómo hacemos nuestra vida a partir de la virtualidad, ¿no? Y a qué nos va a llevar, a la soledad, a no convivir, sí, a la... Bueno, pues así es. Incluso una vez, hace mucho, pues hice un cuento que tenía que ver con el medio ambiente. Es un microrrelato que hasta me acuerdo que dice: érase una vez un mundo que fue llenándose de basura. Y llegó a ser tanta que los seres humanos se depositaron a sí mismos en el contenedor con el letrero de favor de no reciclar. Ah, qué obo. ¿Qué tal? Oye, qué bien, ¿eh? No, pues sí, hay muchas cosas que hacer. Sí. Qué bueno, me interesa mucho. Yo hice un cuento sobre el bosque, ahí lo tengo guardadito, y quisiera ver cuándo hay una bienal o dónde lo meto para que concurse, porque luego, pues, parte del objetivo de concurso es de que se pueda imprimir y divulgar. Y sí, es un cuento sobre el bosque, nuestro bosque. ¿Cómo ves? Ahí después me orientas, ¿no? Digo, porque lo podemos leer ahí, en fin, ¿no? Pues a mí me gusta leer. Recuerdo que cuando estuve ahí en la SOGEM tomando el diplomado, tuve una maestra muy, muy buena que me enseñó. Yo con ella aprendí muchísimo y me decía que los mejores maestros para enseñarte a escribir son los mismos escritores, ¿no? O sea, el leer, porque ella inclusive cuando tallereábamos nuestros cuentos, y una vez me dijo: pues tu cuento parece un ensayo psicológico, más que un cuento, ¿no? Entonces, dime las cosas con imágenes, no analices tanto. Es que en cuestiones y entonces me dio una tarea y me dijo: relea a Juan Rulfo. Y entonces me remití nuevamente a releerlo, porque obviamente yo lo leí en la prepa, pero pues, a la hora de que yo lo retomo ya en la edad adulta, me empiezo a dar cuenta de lo maravilloso que escribía Juan Rulfo y que era un maestro de las metáforas y las analogías, y que a partir de eso yo empecé a modificar mi forma de escribir y aprender y todo, y entonces, en efecto, y luego, bueno, hay una autora que es una psicóloga junguiana que tiene un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, que está dedicado a las mujeres. Es un libro de análisis junguiano, psicológico, de nuestra mujer salvaje que tenemos las mujeres, ¿no? Y se basa a partir de cuentos, ¿no? Con cuentos tradicionales, así antiguos, y pone el cuento y luego hace un análisis del cuento, ¿no? Y entonces decía que, en una parte decía que un acto creativo inspira otro acto creativo. Entonces, cuando tú te acercas a la literatura, a mí me pasa eso, que cuando yo empiezo a leer cuentos, que me encanta, más que novelas, me gusta mucho leer cuentos,
me dan ganas de escribir, ¿no? Sí, hay esos ¿no? ánimos que se desprenden, claro, ¿no? O una música, o una pintura, o simplemente la propia naturaleza. O sea, ves un paisaje y te puede inspirar ahí. Pues como hasta dices tú, ¿no? Sí. Tu actividad que haces en torno al medio ambiente, pues te llevó a escribir un cuento. Un cuento, sí, vieras que sí, cuando lo leo y lo sí como que me recreo muchas cosas interesantes. Ojalá que ya cuando me analicen me digan cómo voy, para ver si ya es publicable. No, pues qué bueno, Lilia, que fíjate que estaba viendo que, bueno, ahora que estuviste con esa intensidad de trabajo, pues ha habido algunas publicaciones, hay cuento nuevo, poesía, hay escritores jóvenes que tú llegaste a sacar algunos libritos, ¿no? ¿Hay alguna...? Bueno, pues está lo del creador literario, soy joven, pero también hay se impulsó durante mi gestión ahí en la coordinación, un libro que se llama Mar de Voces, que era darle voz a las y los docentes. Todavía, espero que todavía lo continúen, se arma la convocatoria, se reciben trabajos de cuento, poesía, no me digas. Cuento, poesía y microrrelato, y hay un comité de selección y se hace una antología que se publica y se presenta en la Feria Internacional del Libro. Mira, no sabía yo. Sí, yo no podía participar porque no podía ser juez y parte. Pero, pues si llegas a tener algo para esta biblioteca, pues órale. Si llegas a tener por ahí que nos puedas tengo ahí obsequiar alguno de estos libros. Ejemplares de cómo escriben los maestros, de cómo escribían los jóvenes. Órale. Estaba la revista Vaivén también, que era una revista para las y los estudiantes, que se publicaban cuento corto, microrrelato, poesía. Ya van como en la 22, 24. No, pues ya creo que ya van casi en la 30, no recuerdo. Es semestral esa revista. Y se publicaba también obra visual, ¿no? Pintura, dibujo, fotografía. Está interesante, mira. Sí, pues se hicieron muchos proyectos ahí. A mí me tocó el Ágora, que ya no sé hasta cuándo llegó el Ágora. Lo que pasa es que cuando yo llego precisamente a la coordinación existía esa revista de Ágora, pero de pronto me empecé a dar cuenta que siempre publicaban los mismos. Entonces dije, pero ¿por qué no publican? No, pues es que no les interesa. Entonces fue cuando ese recurso, porque había pocos recursos, dije, mejoras. Mari Carmen Padilla, que es maestra ahorita de prepa 8, dice, ella trabajaba ahí, entró a trabajar ahí en la coordinación, y me sugirió que por qué no hacíamos una revista para estudiantes, que ese recurso y fue que dejamos el Ágora, porque pues, no podíamos llevar las dos por razones presupuestales, pues por recursos, y fue cuando ya se hizo eso, y más adelante, la doctora Ruth Padilla, muy sensible, empezó a darle más recursos y luego llega el maestro Javier Espinosa y se inyectaron más recursos y luego el maestro César y más recursos, entonces pudimos hacer más cosas. Y fue cuando surge lo de Mar de Voces para los maestros, que es una antología muy bonita, muy cuidada por la editorial universitaria y que se presenta durante la Feria Internacional del Libro, ¿no? Así como la revista Vaivén también se presenta ahí, y bueno, pues lo de creadores literarios, eso se premia en el marco de la Feria del Libro, y el otro concurso de cartas al autor que se hacía con el Fondo de Cultura Económica, que ese también continuó, y pues lo crecimos, porque yo recuerdo que creo que la última cifra, creo que fueron 24,000 cartas, ¿no? Que se escribían participantes, donde se seleccionaba una novela, el Fondo de Cultura nos mandaba novelas juveniles y había un comité que seleccionábamos una novela, y entonces las y los estudiantes adquirían esa novela muy bajo costo, porque el fondo hacía un buen descuento. Sí, más con el director actual. Y hacían una carta a uno de los personajes de la novela o al autor, y se premiaba a los 3 primeros lugares. Qué interesante. Pues te tocó vivir, híjole,
No, Sí. no, una serie de episodios que dicen, bueno, pues Claro. tenía que llegar a su fin. Sí. Ese concurso ya estaba cuando yo llegué y lo que Mira. hicimos fue fortalecerlo y crecerlo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ampliarlo y que más gente participara, pero te digo, no todo lo que las otras administraciones hicieron era negativo, o sea, era retomar lo que valía la pena y crecerlo, y lo que no, bueno, pues, Claro. transformarlo, enriquecer, en fin, ¿no? Eso es, pero muchas gracias, Jaime. No, Yo Lilia, al siempre contrario, he admirado tu trabajo a favor del medio ambiente sí. y veo que continúas muy activo en Ahí ese estamos sentido. todavía. Qué bueno, ¿no? Que nuestra naturaleza nos impide quedarnos solamente en casa. Sí, pues ¿No? no, Así yo como también te agradezco disfrutando, mucho. viendo películas de Netflix. ¿No? No, al contrario. Sí. Pues esta es tu casa. Ay, Así muchas gracias. Eso, la emoción de, híjole, pasó mucho tiempo sin vernos y me da mucho gusto. Te ves bien, te ves muy sanita, sí, como siempre, muy guapa. Pues bueno, ya No, los años sí pesan, y por eso me jubilé antes de que ya no pudiera No, hacer hombre. cosas, ¿no? Porque luego andas ahí dando lástima a uno y lástima a dos, y por eso mejor ya Qué bueno, pues era hora de esperaremos jubilarse, ¿no? a más maestros y maestras que vengan a charlar con nosotros. Sí, y bueno, pues ahí luego me pasan el nombre del canal para verlo.